Bienvenidos, bienvenidas, queridísimos y queridísimas despertuosas y despertuosos a este su podcast institucional Crianza Despertuosa. En este especial de septiembre, que es cuando inician la mayoría de ciclos escolares, tenemos el privilegio, el honor y el gran placer de tener aquí a Van der Graaf Chávez, que es un psicólogo. Él ahorita nos va a platicar acerca de su historia, un poquito que estudió, cómo lo estudió, cómo le fue en la feria educativa. Pero recuerden que este especial de septiembre tiene que ver con este inicio a clases. Ya tuvimos por aquí algún invitada que hablaba de modelos educativos. Hemos tenido el tema muy puntual del tipo de inteligencias. Y hoy día estamos para hablar de el modelo cognitivo-conductual, las maneras de intervenir algún chiquitina que tenga algún tema, alguna familia, algún sistema. Ya hablaremos de eso, que es muy importante, ya que a la tercera, cuarta semana de haber comenzado el ciclo escolar ya habrán salido los primeros rasguños, mordidas, arañazos, citas a padres de parte de los directores, las directoras. Y pues sin más que agregar, bienvenido, querido Vander. Querido amigo, muchas gracias, muy complacido por estar contigo. Gracias, querido. Platícanos, porfis, amigo. Lo primerito, tú eres psicólogo graduado de una universidad maravillosa. ¿Qué onda contigo? ¿Tú cómo llevaste tu carrera profesional? Sí, tienes toda la razón. Soy orgullosamente Puma. Eso. ¿No? La mejor universidad rankeada en Latinoamérica. Nos falta subir otra vez. Pero, pues, la psicología es como muy chismosa. Y entonces encaje perfectamente con la carrera, ¿no? Aunque yo me dedico a la clínica, mi formación es experimental. Y entonces eso me dio a mí como una visión mucho más completa, diría yo, ¿no? Porque entonces en esta característica, ¿no?, de curiosidad científica, que no chisme, entonces veíamos variables justamente sociales, características educativas, ¿no?, familiares, clínicas, ¿no?, como tal. Y en ese sentido entonces sí pudimos armar justamente como un modelo, ¿no?, que ahora en la práctica pues lo estamos desempeñando desde hace ya 20 y tantos años. Wow. Y eso está muy, muy interesante, Vander, porque la mayoría de personas piensan que psicología es igual a psicoanálisis. Tienes toda la razón, y eso, digamos, es un error, ¿no? Sí. El papá Freud, sí, efectivamente, digamos que empezó, ¿no?, como con este auge. En 1899 se publica justamente la interpretación de los sueños, pero pues estamos hablando de un siglo después, sí, ¿no? Entonces, sí. Una de las características de la ciencia es justamente su constante progreso. Sí. Y entonces en ese sentido, pues sí, hemos tenido grandes avances, ¿no?, grandes contribuciones. No podemos tampoco desligar o negar, ¿no?, la aportación justamente de papá Freud o de tío Lacan. Sin embargo, hay muchísimos otros autores, ¿no? Sí. En todas las ramas, son 6 ramas de la psicología. Sí. ¿No? Y cada una de estas ramas, la educativa, la social, la clínica, hasta la laboral, ¿no? Por ejemplo, que es el lado oscuro de la psicología. Ha tenido... A los que les va mejor también. Ha tenido aportaciones justamente para la mejor comprensión del comportamiento humano, ¿no? Y entonces, a partir de esas aportaciones, nosotros vamos generando diferentes métodos, diferentes técnicas para poder generar intervenciones exitosas. Eso es. Yo digamos que al día de hoy, cuando tengo que referir a algún pequeñito, alguna familia, algún tipo de modelo de intervención, yo siempre lo primero que hago es hablarles de lo variable que es el mercado en cuanto a oferta, ¿no? Porque está mucho la idea de que si tu pequeñito, tu pequeñita, tu hijo, tu hija tiene un tema conductual, ya te lo hicieron saber en la escuela, hay algún tipo de problema o de conducta inadecuada, etcétera, que ahorita hablamos de que es una conducta inadecuada, es, señor psicólogo, en la mente de la mayoría de personas, es el psicólogo o psicóloga le llevo al chiquitín
una horita, vámonos, y te lo arreglan en 1 mes, 2 meses, 1 año, 3 años. O sea, está esta mentalidad de que, 1, se piensa que todos los psicólogos son iguales, y 2, de que solamente se necesita la intervención con la persona y no con el sistema. Pero hay alguna corriente que quizás sí era así. Hoy ¿qué tenemos, Bandera? O sea, a nivel oferta, ¿qué has visto tú? O sea, ¿cuál es la oferta de un papá, de una mamá, de una familia que dice, necesito ayuda psicológica? Y pues bueno, pueden caer con alguien que es súper freudiano o lacaniano, pero también pueden entrarle a temas sistémicos familiares. De repente ya se empieza a introducir esta parte cognitivo-conductual. De repente llegan con alguien pavloviano, ¿no? Totalmente conductista, ¿no? Puede pasar. Sí, claro. Entonces, cuéntanos, ¿tú qué ves como psicólogo en esta oferta que hay para las familias? Mira, la oferta terapéutica se ha enriquecido en los últimos 30 años de una manera impresionante, ¿no? Y sí, encontramos profesionales de verdad con certificaciones, con conocimiento, con técnicas, con de verdad una experiencia impresionante. Pero al mismo tiempo hemos encontrado que en esta proliferación de técnicas pues no han sido las más afortunadas algunas veces, ¿no? Y entonces hay muchos charlatanes, ¿no? Y entonces cuestiones como, digo, no he leído tanto, pero cuestiones como si te pongo unos imanes, entonces sí te vamos a curar, ¿no? Y entonces cómo justamente la manera en la que estas personas pueden manipular a los papás, que finalmente son los clientes, ¿no? Y que son muy vulnerables, perdón que te interrumpa, pero que es la vulnerabilidad absoluta, porque para prácticamente todas las personas que tienen hijos es lo más sagrado y más valioso que tienen. Totalmente. Y entonces están dispuestos a vender carros, a vender casas, a empeñar vidas, a préstamos con intereses infinitos por sus hijos. Pues el ejemplo, digamos, más cercano y más grave, ¿no? Que nos puso los cabellos de punta, ¿no? Fue justamente esta mujer, ¿no? Que se decía que era asesora del FBI, entonces obviamente despojaba, ¿no? De propiedades enteras. Creo que fue en Guadalajara la señora esta. Sí. O sea, sí es una cosa de verdad terrible. Entonces sí necesitamos pues que más profesionales, ¿no? Se estén, digamos, encargando de difundir que sí es posible y que no es posible. Eso es, ¿no? Entonces eso es bien importante. En la clínica, la verdad es que cuando llegan ya los pacientes, son personas terapéuticamente muy manoseadas, ¿no? Ya fueron al mercado de Sonora, ya fueron con doña Chonita, ya fueron con el terapeuta X. Ya se aventaron ahí unos CBDs o unas... Sí, total. Ya le entraron a todo, ¿no? Quitar la ansiedad, ¿no? Sí. Entonces, sí es una cuestión de verdad peligrosa, ¿no? Entonces, el desconocimiento que hay. Entonces, sí creo que a partir justamente de la difusión, como en este podcast que estás haciéndote cargo, que me parece una aportación valiosa, sí necesitamos generar todavía mayor difusión, para que en ese sentido, entonces la gente tenga un mayor conocimiento de qué es lo que puede esperar y qué es lo que no puede esperar de un servicio terapéutico. Y qué hay en el mundo actual, ¿no? O sea, es decir, hay psicólogos que hacen psicoanálisis, hay unos que hacen conductismo, hay unos que hacen sistémico familiar, hay unos que hacen mezcla de todo. Ya hay nuevas herramientas, ¿no? Que ya hablaremos de ellas, el neurofeedback, cosas que tienen que ver con ciencia del más alto nivel de investigación, ¿no? Y hay quien tiene la interpretación de los sueños todavía. Sí, es correcto. Sí, por supuesto, ¿no? En el diván. La lectura del café. Y el café, claro, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y entonces ahí yo he encontrado en el modelo cognitivo-conductual, Vander, un camino de reversibilidad diagnóstica muy, muy, muy bueno. A mí me ha tocado estar dirigiendo o estar en instituciones siendo parte que tienen ese modelo cognitivo-conductual como un eje rector de muchas de las prácticas que se llevan a cabo.
¿Tú qué piensas? ¿Qué ves? ¿Cuál es el status quo del modelo cognitivo-conductual? Que a grandes rasgos me gustaría platicar un poco, que ahorita tú nos complementes, pues también surge como una contrapropuesta de un modelo cognitivo conductual absoluto, ¿no? Que estas películas como Naranja Mecánica retratan así de una manera muy buena. ¿Qué era? Antes era la conducta a chanclazos, a jalones, a gritos, y pues había quizás alguna modificación conductual, pero que no se lograba el fondo. Pues este tipo de propuestas como el modelo cognitivo-conductual, que me parecen un poco más modernas también, o mucho más modernas, o válidas todavía, tienen esa contrapropuesta o ese equilibrio entre pues el chanclazo y el grito, o el vámonos a hablar de tus ancestros y constelamos este tipo de cosas que son interesantes, pero que pues no sé qué tan efectivas son, o nada efectivas. Esa es la cuestión. A ver, decíamos justamente que sí se ha enriquecido la oferta terapéutica, sí, ¿no? Pero necesitamos como ir revisando algunas de las características que debe tener una propuesta, ¿no? Bien. Entonces, si nosotros nos basamos justamente en el conocimiento científico que puede avalar, ¿no?, una intervención, entonces ya empezamos, digamos, con el pie derecho, ¿no? No podemos desconocer, insisto, los aportes que hizo y que incluso se sigue haciendo en psicoanálisis, ¿no? Sí. Pero no es la única propuesta, ¿no? Yo mismo he estado en diván, ¿no?, a un ratito, ¿no? Y sin embargo no es, digamos, como ni la panacea ni la única oferta, ¿no? Hay diferentes problemáticas muy puntuales que sí se requieren, digamos, de cierto conocimiento específico, ¿no? Desde el origen, la etiología de una patología, por ejemplo, ¿no? O la apertura justamente hacia ciertas cuestiones, vamos a decir, novedosas, ¿no? Por ejemplo, desde hace poco tiempo se empieza a utilizar el término neurodivergente. Uh-huh. Ajá. Eran justamente mis compañeros en la escuela primaria, ¿no?, que nos sentábamos hasta atrás. Todos esos éramos neurodivergentes. Teníamos TDA, estaba el autista, estaba, ¿no?, el hiperactivo, que no estábamos enfermos, pero que no funcionábamos como el resto de los compañeros, ¿no? Y que en ese sentido entonces sí necesitábamos una intervención distinta. No la había entonces. No. Hoy sí, hoy tenemos ese conocimiento para saber que una persona que no funciona como el resto de los compañeros no es que esté enfermo y no es que sea un niño problema. No, es un niño que simple y sencillamente tiene un funcionamiento distinto, no malo, no peor, no mejor, distinto. Sí. Y en ese sentido necesitamos también adecuar justamente cuál es la oferta educativa, cuál es la oferta, y no solamente la que da una escuela, una institución, sino qué es lo que tengo que hacer en casa. Sí. Porque a mí mis papás me educaban entonces sí, con el grito, con el chanclazo, ¿no? Y si entonces yo a este pequeño le voy a, pues digamos, meter también la letra con sangre entra, ¿no? Pues obviamente vamos a hacer a un pobre adulto frustrado. Así es. ¿No? Entonces sí me parece que necesitamos ir reconociendo todos los avances. El modelo cognitivo-conductual es precisamente el resultado de una sumatoria de todo este conocimiento científico. No es el último, no, de ninguna manera, no es el más acabado, no, claro que no, es perfectible como todo en ciencia, necesitamos partir de ese principio también, ¿no? Sí. Pero entonces sí incorpora muchísimo conocimiento, muchísimas técnicas. En el modelo cognitivo-conductual necesitamos primero reconocer justamente cuáles son las variables ambientales que van a determinar un comportamiento. Si tú y yo, saliendo de esta grabación, nos vamos a desayunar y en la mesa del restaurante hay un cenicero, pues ya nos está informando el ambiente que hay un comportamiento que es pertinente, y entonces sí podemos sacar un cigarrillo, ¿no? Cuando llegamos aquí, entonces tú me pones esto, que se llama silla, pues entonces yo ya sé para qué se usa, ¿no? Claro. Entonces, desde los estímulos que están en el ambiente ya me están indicando cuáles son justamente la pertinencia de ciertos comportamientos, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, cuando yo llego a un salón de clases, entonces está completamente atiborrado de estimulación, lo que le estoy diciendo al niño es que te puedes distraer, es que puedes mirar justamente cómo está dispuesto, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo un salón de clases como en donde estudiamos tú y yo, en donde eran hileras, pues lo único que me está diciendo es que pues cópiale el de enfrente,
¿no? Cuando tenemos disposiciones como la que hay, por ejemplo, en Homo Vivens, ¿no? En donde se procura justamente la interacción, donde trabajamos en equipo, en donde estamos constantemente en interacción, entonces sí, ya me está diciendo de otra cosa. Sí. Ahora, no solamente son los estímulos, también necesitamos entender qué es lo que provoca en la persona un estímulo. Y entonces ahí sí, mis pensamientos son la primera respuesta que damos a un estímulo, ¿no? Entonces estos pensamientos normalmente se dividen en dos: lo que es una idea, sí, que es justamente donde empiezan los problemas, ¿no? Porque están estas ideas de las que presumimos todos o queremos presumir, ¿no? Las ideas racionales, el pensamiento lógicamente estructurado. Pero también están sus hermanas gemelas feas, ¿no? Las ideas más comunes, ¿no? Que son justamente los pensamientos irracionales, ¿no? Que son precisamente en donde, digamos, encontramos el origen de muchísimas problemáticas, ¿no? El profesor que tiene pensamientos irracionales en torno a su alumno, la mamá que tiene pensamientos irracionales en torno a sus pequeños, ¿no? A su marido, a su esposo, ¿no? A los suegros, es que tu papá te hizo tal, no, espérame tantito, ¿no? Es así. Entonces, sí necesitamos escudriñar un poquito y conocer qué es lo que yo estoy pensando en torno a una situación determinada. Una de las principales ideas del modelo cognitivo-conductual, y tú me dirás si es así o ves alguna otra. O sea, una de las máximas aportaciones que tiene es hablar de cómo la emoción es determinada por lo que piensas. O lo que podría obviamente interpretarse de muchas maneras. O sea, no es el acto en sí o la acción en sí lo que determina el cómo te vas a sentir, sino lo que piensas del acto que ocurrió. Totalmente. ¿No? O sea, cómo el pensamiento puede determinar tu estado de ánimo, tu estado mental, tu estado emocional. Es algo interesante. ¿Qué piensas de eso? Muy interesante. Porque diría un expresidente, pues es que no es ni bueno ni malo, ¿no? Sino todo lo contrario. Sí. Es decir, la realidad no es tal cual, sino cómo la interpretamos. Sí. Los hechos no son positivos, los hechos no son negativos, los hechos son eso, hechos. Sí. Cómo yo le atribuyo ciertos valores, entonces es como va a determinar mi comportamiento. Ejemplo, niño cachetea a mamá. Ok. Y entonces, niño de, no sé, 2 años, cachetada a mamá. Y entonces si la mamá dice, mi hijo me odia, y pues eso va a tener una connotación emocional a pensar, me está comunicando que lo que hice pues es inadecuado, ¿no? Y entonces a lo mejor no sé, me está pidiendo información. Sí, porque en este hipotético caso, digamos que el pensamiento, digamos como el automático, es justamente mi hijo me odia. Pero si le rascamos un poquito más, quizá el pensamiento no sea sino que soy una mala madre. Por ejemplo. ¿Sí? Y entonces ahí sí, obviamente esto choca, ¿no? Genera una disonancia cognitiva, es decir, una incongruencia entre lo que yo pienso y lo que yo hago. Porque entonces yo tengo que justamente revertir este comportamiento. Sí. Pero entonces que le regreso el golpe. No. Ajá. Que sería una de las situaciones, regresárselo, o podría ser uno de no hacer absolutamente nada, o podría ser otra de decir, bueno, ¿qué pasó? O sea, entender por qué lo hizo, ¿no? Sí, y obviamente resolverlo. Así es. Pero entonces ese pensamiento se va a asociar directamente con una reacción fisiológica. Mi cuerpo va a reaccionar como sabe hacerlo. ¿Sale? Somos animalitos del Señor. Sí. Y en ese sentido, un pensamiento va a estar intrínsecamente ligado con una reacción de mi cuerpo. Inmediatamente cuando me cacheteó mi hijo, me voy a tensar. Voy a sentir una bola de fuego que nace en la boca del estómago y se está expandiendo por todo mi cuerpo, ¿no? Me empiezan a sudar las manos, entonces empiezo a tener como que me está temblando la carita de Remy, ¿no? ¿Y qué hago? ¿No? Entonces viene otra vez este cuestionamiento, ¿qué es lo que debo hacer? Sí. Cuando tengo este pensamiento irracional y esta respuesta fisiológica, el resultado que vamos a tener es una emoción. ¿Sí? Otra vez, no hay emociones positivas, no hay emociones negativas. La emoción forma parte de nuestro equipo biológico de sobrevivencia. Y ahora, la toma de decisiones es donde entra lo interesante, ¿no, Vander? O sea, decir,
desde la emoción tomo la decisión de darte un regreso o ponerme a llorar, ¿no? Sí. Tienes toda la razón. O le hablo a Vander. Porque la emoción, decimos, en la clínica, es la mamá de la conducta. No es lo mismo que yo haya tenido un fin de semana, un puente, ¿no? de fiestas patrias, ¿no? Pues con mis amigos, con la familia, con una comida deliciosa, ¿no? En donde todo ha sido felicidad, donde todo ha sido de verdad una cosa paradisíaca, y que el siguiente miércoles me pidan el reporte de ciertos pacientes, ¿no? Como no, con mucho gusto, ahorita te lo hago, a cuando pasé un fin de semana atroz, ¿no? En donde obviamente tuve problemas, no depositaron la quincena, ¿no? Había que hacer el súper, ¿no? Todo el mundo quería estar de fiesta, yo no podía, ¿no? Y entonces llega el miércoles y me piden exactamente el mismo reporte. ¿Y cómo se te ocurre? Sí. Es exactamente la misma demanda ambiental, pero la reacción que tengo, de acuerdo a lo que estoy pensando y a lo que estoy sintiendo, va a ser completamente diferente. Sí, el contexto. ¿No? Entonces lo que necesitamos es revisar qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo, cómo es que mi cuerpo está funcionando para que se genere esta emoción que se llama X. Porque de esto deviene precisamente mi comportamiento. Claro. El comportamiento no se da, o sea, si justamente deriva de una emoción, siempre va a estar en función de la consecuencia. Y entonces esa es una parte súper importante, ¿no? Que ya Skinner, ¿no? En los 50s, en los 60s nos habló muchísimo, ¿no? Y justamente estos modelos de naranja mecánica y este tipo de cosas, digamos, lo abordaron muy bien. Kubrick, en esta película maravillosa, sí, magistral, ¿no? Lo hace muy bien. No solamente habla del modelo cognitivo, ¿no? O del modelo conductual, habla muchas otras cosas. Sin embargo, la técnica, ¿no? Del condicionamiento operante es maravillosa. Ahora, la cuestión aquí es el riesgo. ¿Para qué quiero el conocimiento? Sí. O sea, ¿para qué quiero que este niño deje de abofetear? ¿Sí? Es decir, a ver, hay algo que está detrás. A lo mejor es solamente un deficiente control de los impulsos. ¿Sí? Es un niño de 2 años, eso es normal, eso es algo esperado, ¿no? Bueno, sí, pero entonces ¿yo qué tengo que hacer para enseñarle a regular esos impulsos? Claro. Reprimir la conducta, enseñarle que justamente el uso de poder es lo que se tiene que hacer. O primero que se pregunte, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Y qué puedo hacer para resolver eso que estoy pensando y sintiendo? ¿No? Entonces es ahí en donde la aportación del modelo nos muestra precisamente su utilidad. Y que es algo muy interesante. Ahorita pusimos un ejemplo de un niño de 2 años, pero nos pasa a los adultos. O sea, eso es lo que más me gusta. Es decir, un día perdí mi trabajo. Y entonces el adulto puede pensar, ya nadie más me va a contratar, ¿no? Y entonces eso te puede llevar a una depresión, por ejemplo. O decir, fue personal ese jefe o jefa malvada, y entonces venganza, y pues te lleva a la ira, a alguna acción impulsiva en contra de alguien, por ejemplo. O alguien que dice, bueno, habrá más oportunidades, algo llegará, voy a buscar, y bueno, te lleva a una calma, ¿no? Y eso es lo que, o sea, con eso me gustaría cerrar un poquito esta parte de la gran aportación cognitivo-conductual, que es desde para muy pequeñitos, Vander, hasta un adultazo como nosotros, que pensamos o creemos que la emoción no toma partida en nuestras decisiones, pero que estamos mucho más inmersos en eso de lo que creemos. Total y absoluto. La importancia del pensamiento irracional, digamos que es justo en el adulto, porque en el adulto, digamos que es como una bolita de estambre que le vamos tejiendo, y se hace una pelota de básquetbol, ¿no? Grandototota. Entonces tenemos que justamente ir eliminando, ¿no? Pensamientos por pensamientos irracionales, porque se van sumando. En el niño pequeño, es mucho más sencillo, porque es transparente. Su pelotita irracional es mucho más pequeña. Entonces podemos llegar ahí. Y es más sencillo trabajar con los pequeños que con los adultos. Absolutamente, ¿no? De acuerdo. Sin embargo, hay que trabajar con el adulto. Sí, porque sí, absolutamente. Y algo, digamos, estas hermanas no tan agraciadas que tienen este tipo de pensamiento, por ejemplo, el pensamiento de generalidad, ¿no? O sea, de decir, siempre se porta mal, nunca hace caso,
te conozco, tú eres así. ¿Qué otras highlights tienes de esas grandes frases de letras de oro que es una clara muestra de pensamiento irracional o de distorsión cognitiva? Fíjate que desde los 70s empezaron incluso a redactar inventarios de pensamiento irracional, ¿no? Y sí, justamente lo que siempre aparece es el nunca. Nunca. Es el todos. Todos. Es el nada, ¿no? Entonces, nunca, nadie, nada. Santo Dios, esa es la receta perfecta para la infelicidad, ¿no? Y hay en serio, hay adultos. A mí me ha tocado hablar con personas que en su primer frase se aventaron todas esas. Sí, claro. Sí, claro. Nunca me hace caso porque siempre... Y entonces, no. La receta... La culpa la tiene la mamá de mi esposo. Y claro, sí, ¿no? Y entonces, ya nada más... O sea, desde ese inicio, ya tienes un cóctel importante de... Es correcto. Complejo. Claro está. Si tú de forma inmediata le muestras el espejo, la señora no regresa. Se va a sentir profundamente agredida, ¿no? La señora o el señor, ¿no? Se va a sentir... ¿Por qué? Porque el del problema es el niño. Entonces, sí, cuando nosotros encontramos un culpable, me sale mucho más barato lo que me pide el terapeuta, porque él es el culpable, no yo. Sí. O sea, yo lo único que tengo es funcionar como cajero automático. Pues se acabó, ¿no? Entonces, mi participación es esa, es nula, ¿no? Entonces, no, hay que involucrarnos, ¿no? Justamente en la generación de todo esto. Y por ejemplo, hay algo que yo he visto que tú haces en tu modelo de intervención, ya hablaremos ahorita de eso tal cual, pero tú formas papás, Vander. Eso es muy bonito. Yo nunca te he visto dar una terapia a un niño, al niño. O sea, siempre está involucrada la familia. Desde que empezamos a trabajar, ¿no?, con los amigos en la clínica, te digo, hace 20 y tantos años. ¿Cómo se llama la clínica, por favor? La clínica se llama NST, Estrategias Psicológicas. NST. Nosotros pensamos justamente que pues el comportamiento, al tener diferentes orígenes, pues entonces necesitábamos también diferentes intervenciones, ¿no? Sí. Si yo pienso, digamos que un comportamiento se da como de generación espontánea, ¿no?, aislado de cualquier cosa, pues la verdad es que lo voy a regar, ¿no? No vamos a entender justamente la cadena, sí, ¿no?, que nos va a llevar como resultado esta manifestación conductual. Que algo lógico sería como pensar en tener diabetes tipo 2, ¿no? O sea, decir... Da mala suerte. Sí, no, o sea, no tiene nada que ver que desayune coca, ¿no? Con gansito, ¿no? O sea, así está el tema, ¿no? O sea, de repente un niño no conoce la reciprocidad. Bueno, pues es que en su sistema familiar era lo que él quería, como él quería, cuando él quería, con quien quería, en donde quería, a la hora que quería. Y entonces todo el mundo giraba alrededor de las decisiones del pequeñito o pequeñita. Es correcto. Cuando eso cambia, porque cambia, en la vida real no es así, o sí, pero te determina el aislamiento, ¿no?, social. Sí. Es donde viene el tema, ¿no? Y entonces, pues por más que tú hables con el niño, si el sistema no cambia, va a ser complicado, ¿no? Eso yo te lo aprendí a ti, Vander. Tengo que ser muy, muy honesto también con nuestro auditorio, ¿no? El trabajar con los papás. Yo pensaba que se podía sin los papás, sin las familias, sin los núcleos. No se puede. No se puede. Justamente la crianza es una de las funciones fundamentales, sí, de los adultos. Sí. Y en ese sentido, entonces, como yo voy a replicar la crianza que me dieron a mí, ¿no? Sí. Y obviamente lo voy a hacer con la mejor intención. Sí. Eso no me va a garantizar que el resultado sea bueno. Y te pongo un factor extra que yo veo a eso. Casi todas las personas comparten la crianza con otra persona que recibió otro tipo de información sobre un mismo fenómeno. Totalmente. Entonces es ahí donde viene una disputa muy interesante, muy compleja, pero muy actual también. O sea, es decir, el niño de 2 años, regresémonos al ejemplo, sí. Cacheteó. Pero entonces, pues quizás a papá
Le enseñaron pues que lo que viene es regresas el doble. Claro, sí, así es. Y quizás a mamá le enseñaron pues que había que enseñar o entender o no reaccionar de una manera inmediata de esa manera, ¿no? Sí. Pero entonces ahí hay una disputa opuesta. Y hay encontronazos severísimos. Y ahí es donde viene también un tema muy complejo, porque el niño pues finalmente está recibiendo información de ambos. Y lo transformamos en una lucha de poder. Sí. Y no en justamente... Ya se nos olvidó ¿no? de los esfuerzos para lograr el bienestar de este pequeño. Sí. ¿No? Ese es el enorme problema. ¿Quién impone su ideología? Quiero tener la razón. Tener la razón. Y no velar por el bienestar de este pequeño, por el aprendizaje, ¿no? Entonces, justo ahí es en donde nosotros empezamos a mirar que hay una intervención súper importante. Pero cuando tú le dices a un papá, cuando le dices a una mamá que necesitan venir a terapia, no estoy loco, no estoy loco. Exactamente, ¿no? Soy mal, otra vez los pensamientos irracionales de torno a porque bueno, pues Chonita fue y le fue re mal, porque la pusieron los imanes y no funcionó nada, ¿no? Porque la hicieron las constelaciones y hablan de la abuela que si robó una vez y entonces ya por eso mi hijo es así. Exactamente, así es, ¿no? Entonces cuando nosotros, en lugar de utilizar la palabra terapia, ¿no? Decimos, van a venir a un taller, van a venir a aprender cosas. Mejora. Entonces es distinto. ¿Por qué? Porque justamente siempre decimos, siempre lo repetimos, nadie nos enseña a ser papás. Sí, no. En eso tienen toda la razón. Sin embargo, cuando yo tengo duda, le pregunto al telefonito, oye, ¿qué pasa con esto? Y me lo dice. Pero si nosotros revisamos cuáles son las preguntas que se le hacen al telefonito de cualquier persona en torno a la crianza, vamos a encontrar que han sido una o dos, o ninguna. Sí. O sea, no queremos aprender. Tampoco nos comprometemos con nuestra formación como padres. Porque si bien ningún niño viene con torta bajo el brazo, ningún niño viene con manual, pues la información está ahí. Claro. Solo hay que buscarla. Claro. ¿No? Hay que involucrarme y hay que comprometerme, ¿no? Sí. Justamente con esta tarea que no fue fortuita, que fue una decisión tomada. Yo decidí ser papá. Entonces yo necesito también comprometerme con esa decisión. Sí, y que si bien no hay una misma manera de hacer las cosas, o sea, el manual no es qué hacer tal cual con tu hijo de manera particular, pero sí hay generalidades de pues normas de convivencia, ¿no? No debes de desayunar pizza, ¿no? Por ejemplo, que hay, claro que eso no es una decisión ni siquiera de padre a hijo, sino son decisiones médicas, son decisiones lógicas en torno a qué quieres de la salud del niño. O sea, yo aquí tengo, me han pasado, ¿no? Niños es que es estreñido. Ok. O sea, nació estreñido, ¿no? Dios o quien quieras le mandó así el toque de estreñimiento, ¿no? Claro. Entonces dices, bueno, pues más bien no es que sea estreñido, más bien desayuna panditas. Y si bien nos va, si bien nos va, ¿no? Si no, a lo mejor tiene una tensión impresionante el pequeño. Si es causado por un tema de... Una exigencia irracional de la mamá de que su rendimiento tiene que ser, como de astronauta. Fue forzado a ir al baño, ¿no? O sea, y cosas interesantes, Vander. Sí. Sí, pero que la respuesta... Pero que sí, o sea, no viene... O sea, un niño no viene con un manual de pues no desayunen ultraprocesados, ¿no? O sea, pero pues eso se sabe, la información está accesible, ¿no? Exacto. Ese es el punto. La buscamos. Y lo mismo, ¿no? Con alguien que no quiere convivir, con alguien que no quiere interactuar, con alguien que no quiere hacer cosas, pasa igual, Vander, ¿no? Sí, claro. Yo tengo una premisa que me gustaría preguntarte. ¿Un niño va a buscar lo fácil en general o el adulto también? Es el principio de placer, ¿no? Claro, por supuesto. Lo fácil, lo inmediato, claro, ¿no? Claro. Eso es incluso hasta inteligente. Exacto, ¿no? Así, uno de los principios en ciencia es justamente lo más sencillo es lo mejor. Punto, se acabó, ¿no? Ahora, el asunto es justamente cómo estos pensamientos, ¿no? Que han sido, digamos, desvirtuados, manoseados, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, manipulados. Ahí viene el problema, ¿no? Porque pues todo lo bueno cuesta, ¿no? Caray, ¿no? Entonces, espérame tantito, no, eso no tiene por qué ser así. Sí. ¿Sale?
no, es que matemáticas es nada más para los inteligentes. No, es realidad sencillo, vamos a jugar con números, ¿no? Con reglas. Sí. O sea, a diferencia de cualquier otra materia, pues tengo hasta una fórmula. Sí. O sea, lo único que tengo que es seguir instrucciones, punto, se acabó. No tiene que ver con inteligencia, no tiene que ver con sobredotación, nada de eso, ¿no? Pero cómo nosotros le vamos sumando esos constructos y entonces ideológicos, ¿no? Sí. Entonces ese es un gran problema, ¿no? Muy agudo. Y ahora sí, mi querido Vander, habiendo hablado de este contexto general, vámonos a lo particular. ¿Cuál es el método Vander? O sea, cuando alguien llega a NCT, ¿cuál es tu librito? O sea, ¿qué onda? ¿Hay que trabajar con la familia? O sea, hasta ahorita lo que empiezo a deducir. Trabajar con la familia en el sentido de decir que vamos a descubrir qué está llevando a Juanito Pérez, al pequeñito, a la pequeñita, a tener este tipo de conductas que son inadecuadas, que, haciendo un pequeño paréntesis, una conducta inadecuada básicamente, por lo que yo he estudiado igual del modelo, es una falla hacia un atentado hacia la vida. O sea, son conductas inadecuadas, o sea, desde un niño que va a meter así su dedo a la corriente eléctrica hasta un niño o una niña que agarra una maceta y la avienta. O sea, eso es un atentado contra la vida, es peligrosísimo y es inadecuado, eso no se hace y hay que revertirle ese tipo de conductas. La otra es los atentados hacia la autoridad. O sea, alguien que crece y vive sin autoridad está destinado a que le vaya muy mal, Vander, según lo que yo he leído. O sea, esa es una conducta inadecuada. Y ahorita tú me dices, ¿no? Y la otra conducta inadecuada son las conductas que atentan contra el aprendizaje. O sea, a lo mejor el niño va a la escuela y no se porta mal, pero agarra un carrito y se va a la esquina y está así 6 horas, 4 horas, 3 horas, dándole vuelta a la rueda y pues bueno, no pegó, no aventó, no atentó contra la vida, no le faltó el respeto a su autoridad, pero pues no está aprendiendo un caranchos, ¿no? Esas son las 3 conductas inadecuadas. Sí. ¿Tú qué piensas? ¿Ves alguna más? ¿Sobra una? Yo creo que aquí podríamos, digamos, incluir un poquito este filósofo español que nos hablaba, no podemos hablar del bien y del mal, ¿no? Tenemos que hablar de lo conveniente y lo inconveniente de un comportamiento. Sí. Entonces, bajo esta premisa de qué es lo que me conviene, entonces sí podemos justamente citar estos 3, ¿no? Diferentes comportamientos. Sí. Ahora, el asunto es cómo yo voy a intervenir ante estas 3, porque ahí también hay un montón de cuestiones que son convenientes o inconvenientes, sí, ¿no? Porque si yo veo al niño que va a meter justamente los deditos, ¿no?, a la corriente eléctrica, entonces, a ver, tengo una de dos. Oye, Juanito, es que eso puede ser peligroso porque, y ¡boom!, ya se dio el toquezazo. Sí. ¿Sale? Ahí no puedes. Digamos que no hay un gran espacio para el diálogo afectivo. Entonces, si yo necesito salvaguardar su integridad física y sí le voy a poner a lo mejor un empujón o un jalón de cabello, no. O hasta un gritazo para si estás lejos, ¿no? No, por supuesto. Ahora, el asunto es, entonces, ¿qué es lo que más conviene? ¿No? ¿Ser agresivo de esta forma física, de esta forma verbal, o dejar que experimente? ¿Por qué él se tiene que dar los trancazos? No. Puede ser irreversible, ¿no? Porque es un atentado hacia la vida. Efectivamente. No, me encanta, Vander. Entonces, los chicos cuando llegan contigo a NCT, con Vander, llegan porque casi siempre cayeron en alguna de estas 3, ¿no? Opciones. O hay esta... Dime. Yo diría que llegan a la clínica por los profesores comprometidos como el profe Javi, como el profe Iván. Bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchos profesores. Digo, normalizan. Años, sí. No pasa nada. O con quien sea. O así nada más. Vaya al psicólogo. Si bien nos va. Bueno, sí es verdad, tienes razón. ¿No? Porque hay un montón de otros que son, este es mi reto personal. No, espérate, no es tu reto personal. Sí, no. El pequeño tiene una problemática que hay que atender. Sí. ¿Sale? Sí. Entonces, en ese sentido, cuando el profesor no piensa que es a propósito, que es en contra de él, lo que está en juego no es el bienestar del pequeño, es justamente todo su contenido irracional. Sí. Y entonces lo que necesitamos nosotros para iniciar justamente una intervención es primero trabajar con las escuelas.
Que los profesores tengan las herramientas conceptuales para detectar Bien. cuando hay un problema. Bien. Cuando necesito una ayuda, ¿sí? De un profesional. Sí. No solamente darle la retahíla de quejas a mamá. Sí. ¿Sí? Sino, no, a ver, yo estoy observando esto y esto y esto. Eso escapa de mi competencia. Creo que sería positivo para el pequeño incluir. Sí, si se hace de esa manera, prácticamente siempre te lo va a agradecer un papá. Yo jamás me he metido en un problema por hacer una canalización. Jamás, ¿eh? Exacto. Jamás. Exacto. Me he metido en problemas por otras cosas, organizar partidos de fútbol con papás, o sea, eso sí me ha metido en problemas. Claro. Jamás el trabajo, jamás el profesionalismo, jamás el que es lo que más miedo le da a un profesional de la educación. Sí. Pero si lo haces así, bien, profesional, adecuado, porque te lo agradecen. Objetivo, te lo agradecen. Entonces, fíjate, ahí empieza la cadenita, ¿no? Entonces, hay esta canalización, esta observación del profesor. Hay esta información al papá. El papá busca una alternativa, ¿no? Sí. Entonces, ahí lo que necesitamos es hacer una evaluación muy completa. Bien, que ese sería tu siguiente paso. Es correcto, ¿no? Claro. Entonces, la evaluación tiene que ser lo más exhaustiva posible para poder determinar cuáles son las variables intervinientes en esta conducta. Por ejemplo, ahí una de las principales, me atrevo a decir, es muchas veces hay inmadurez en alguna parte del cerebro cortical, o inmadurez a nivel sistema nervioso, y no son soluciones ideológicas, Vander. Es ahí donde entra, por ejemplo, neurofeedback. Correcto. ¿No? Vamos a través de algunas ondas, beta, gamma, alfa, ahorita tú me dices, ya dije alguna improperio. Vamos a madurarlo también, porque no siempre es un problema emocional, no siempre es un problema de educación conceptual, es un problema fisiológico. Y esa es una de las grandes aportaciones que tiene este tipo de nuevas tendencias, pero no son tendencias, son escuelas, son cientificidades hacia lo psicológico y hacia el comportamiento humano, lo neurobiológico, ¿no? ¿Por ahí va también? Sí, pues sí, por supuesto. Porque cuando nosotros en esta evaluación, que insisto, pretende ser lo más exhaustiva posible, sí, exploramos justamente cuál es la dinámica familiar, sí, exploramos cuáles son las condiciones emocionales del pequeño, pero cuando además hacemos una evaluación biológica de cómo está funcionando el sistema nervioso, entonces ahora sí podemos determinar con cierto grado de exactitud cuáles son los objetivos terapéuticos que vamos a perseguir. A la clínica llegan muchos niños con la queja o con la sospecha de trastorno por déficit de atención. Okay. Y lo que puedo decirte es que de 10 niños que llegan con esa sospecha de déficit de atención, 1 lo cumple. ¡Wow! 1. Y ahí, entonces sí, los otros 7, por ejemplo, sí, lo que tienen es precisamente un grado de inmadurez del sistema nervioso central. ¿Sale? Sí. ¿Por qué mamá no tomó ácido fólico? Porque vive en la Ciudad de México, porque estamos en una ciudad muy contaminada, porque... Por lo que me digas. Sí. ¿De acuerdo? Y entonces cuando nosotros... Porque no fue estimulado. Exacto. Los casos más complejos que yo he visto de lenguaje en algún niño, por ejemplo, fue que por cómo lo criaban su abuelita y su nana. Sí. Y te juro que fue un caso duro. Sí, claro. Pero además, incluso desde la práctica, pues yo diría ancestral, ¿no? De cómo nos envolvían como tamalitos, ¿no? Entonces, sí, es que tal cual lo dicen, ahí, ¿no? Que ni conozca el hambre. Exacto. Que no, o sea, ese niño ni lloró jamás para comunicar. Así es. Y entonces, pues, pierden habilidades complicadísimas, ¿no? O sea, también la falta de estimulación puede provocar cosas muy... Sí, claro, desde ahí. Para que no se ensucie. Exacto. Que coma, yo le doy de comer porque se va a ensuciar. Así es. Está perdiendo mucha información. Así es. Que después... Nos la va a recriminar el profe Javi, ¿no? Exacto. Y entonces lo que necesitamos es empezar justamente a estimular el sistema nervioso, ¿no? Bien. ¿Para qué? Justamente para que se formen redes neurológicas capaces de soportar esos comportamientos que le están haciendo falta. El neurofeedback es exponer partes del cerebro o estas áreas del sistema nervioso a ondas electromagnéticas, a ondas de impulso electrónico. ¿Qué es Vander? Bien, primero necesitamos como entender qué es esto de la mente, ¿no? Sí.
Entonces, cuando nos vamos a, digamos, explicaciones cartesianas, ¿no? De esta dualidad mente-cuerpo, no, espérame tantito, ¿no? O sea, somos una unidad, ¿sale? En ese sentido, o sea, no hay mente si no hay cuerpo, ¿no? Entonces, la mente es el resultado de la actividad cerebral. Punto, se acabó. Sí. Entonces, si mi mente está teniendo, digamos, algunos excesos, ¿no? Como la ansiedad, o está teniendo algunas deficiencias como en la atención, entonces yo lo que tengo que hacer es enseñarle a ese cerebro a funcionar, de manera que esta situación, esta atención, por ejemplo, esta ansiedad, yo la pueda regular. Sí. ¿Vale? Entonces, eso no es échale ganitas. No, eso requiere justamente que yo entienda cómo está funcionando mi cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace el neurofeedback? El neurofeedback es tener unos sensores en el cuero cabelludo que me van a poder justamente informar gráficamente, a partir de la pantalla de la computadora, cómo está funcionando en línea y en tiempo real mi cerebro. ¿Sí? Entonces, sí, yo estoy viendo el registro crudo del electroencefalograma, pero también tengo la posibilidad de, al digitalizar esta señal, transformarla. ¿En qué? En juegos. Y si hay algo que le interesa a un pequeño es justamente jugar. Sí. Entonces, cuando yo puedo ponerle ciertas metas, ¿no? Vamos a decirle, que hablamos justamente en términos de amplitud, es decir, del volumen que tiene una onda. Entonces yo puedo hacer que el niño pueda inhibir ciertas ondas y favorecer otras ondas. Bien. Con esto, insisto, lo que estamos generando es un cambio en la estructura morfológica del sistema nervioso. Estamos generando redes neurológicas. Bien. Y a partir de esto, entonces, si cambia la estructura del funcionamiento de mi sistema nervioso, la conjetura es que el comportamiento también va a modificarse. Ojo, si yo tengo este entrenamiento de mis ondas cerebrales, pero no cambio las consecuencias que recibe mi comportamiento inadecuado, si no cambio los pensamientos irracionales de mi profesora, de la mamá, de la tía Chonita, es un todo. Exactamente. Entonces sí, va a ser, digamos que la ganancia va a ser residual, tangencial. No, necesitamos llegar a que todo el sistema logre modificaciones. En neurofeedback se habla de neurogénesis, Vander. O sea, esa es una de las cosas que persigue, la neurogénesis. No. O es más la sinapsis Es correcto. Ese es el objetivo. El objetivo, la sinapsis. Digamos, conductualmente es la autorregulación. Ok. Que yo pueda entender qué es lo que tengo que hacer, cuál es el clic que tiene que hacer mi cerebro para que pueda estar atento, para que no esté tan nervioso, para que no esté tan triste. Ese tipo de situaciones es lo importante. ¿Cómo lo logro? Justamente con estas conexiones sinápticas, ¿de acuerdo? Entre grupos neuronales. Bien. La neurogénesis es otro proceso, sí se da, ¿no? Pero digamos nos lleva mucho tiempo y es otra cosa. Sí, bien. No, me encanta, Vander. Pues ese sería el caminito. Tú, el triunvirato, como diría, ¿no? Exacto. La institución escolar, ¿no? La familia. Sí. Y el individuo, el niño. Correcto. Esos tres. Y si este triángulo está comunicado cotidianamente, entonces sí podemos generar estrategias. Exacto, total y absolutamente. No, yo he visto resultados maravillosos. Recuerdo mucho un chiquitín que me corrieron de una escuela, que llegó a NST, que llegó a nuestra institución. En un mes ya leía y escribía, Vander. Un mes. O sea, de estar corrido, Sí, claro. Desahuciado. O sea, a nivel académico, en un espacio, a leer y escribir aparentemente en tiempo récord, pero lo que había que hacer era solamente entender qué le estaba pasando, qué estaba pasando. Es correcto. Había inmadureces muy específicas. Yo veía tus gráficas en los informes. Se trabajó sobre lo que era el problema, no sobre lo que no era el problema. Se trabaja en lo que es el problema y tienes resultados. Yo hablo de algo académico, pero por lo humano. Recuerdo mucho a esa mamita que nos decía, me gustaría que un día tuviera amigos, ¿no? Y sí. A los 2 meses ya lo invitaban a las fiestas, o sea, ya creó relaciones profundas. Es algo muy aparentemente mágico, ¿no? Y creo que ese es de los principales cuestionamientos que tiene la intervención psicológica, Vander. O sea, que como tú lo dices, yo creo que sí el tiempo cuenta. O sea, sí, si bien no es
quizás adecuado a llegar a un momento de predictibilidad de, no señora, en un mes lo hace. La mayoría están en el otro lado, Ander, de que bueno, y vemos chiquitos de 3, 4, 5 años que van a terapias que pues no, y que eso hace que pierdan la credibilidad del gremio también de la psicología. ¿Qué piensas de esto, Ander? O sea, la temporalidad en torno a la reversión de fallas específicas. Una de las características que debe tener justo una buena evaluación es precisamente poder pronosticar. Eso es. ¿Qué es lo que se puede lograr y qué es lo que no se puede lograr? Bien. ¿No? Entonces, en ese sentido, cuando tú estás teniendo información dependiendo de ciertos instrumentos, entonces, y que estos instrumentos están validados, son confiables, etcétera, entonces ahora sí, tu nivel justamente del pronóstico va a ser mucho más exacto, ¿no? Normalmente un protocolo con el neurofeedback sí, va, digamos, de entre las 80 hasta las 120 sesiones, ¿no? Ahora bien, sí hay una cuestión importante aquí. ¿Que son horas? ¿Estamos hablando sesiones de 1 hora? Sí, o sea, 120 horas, 80 horas. Sí. Año y medio, digamos. Sí, ¿no? El sí. más largo. Sí. ¿Sale? Okay. Obviamente con el acompañamiento a los papás. Claro. Obviamente con el acompañamiento con la escuela. ¿De acuerdo? Sí. Y en ese sentido, sí, vamos a ver logros. ¿Hay por la sesión 90? No puede ser eso. El protocolo va a concluir hasta las 120 sesiones, pero los resultados tienen que verse en las primeras 12. Porque necesitamos hacer cambios, tanto en lo urgente como en lo importante. Señora, no le dé la tableta para dormir. Quítele el teléfono, tiene 3 años. Pero va a llorar, Bandero. Que llore, que se aburra. Sí, por una vez, sí. Exacto, que se aburra. ¿Sí? Para que entonces empiece a ver los juguetitos, para que entonces empiece a ver los libros, para que entonces empiece a iluminar, a jugar con el compañerito que tiene enfrente. Esta exposición. Y a quitar la asociación de que si llora me dan el tablet. Exacto. Para empezar también, ¿no? Eso, justamente el manejo de las consecuencias. Exactamente. Que los niños son maestros. Son maestros manipuladores, ¿no? Y los papás caen. Sí. Una y otra vez. Sí. Los papás que son movidos por la culpa, ¿no? Sí. Que estuvieron trabajando la semana 60 horas. Y como decíamos antes de iniciar, pues sí, vio al niño dormido antes de irse a trabajar. Y cuando llegó, estaba dormido. Entonces, ¿qué se convierte papá en? Santa Claus. Santa Claus. El peor enemigo de una persona, de un ser humano, es el regalo. Exactamente, ¿no? Gratuito, pues. Gratuito. Y el más pernicioso es justamente el que se asocia con comportamientos, vamos a decir, inconvenientes. ¡Wow! ¿No? Ese es el problema. Así que, o sea, lo hago mal y todavía te premio por eso. Eso es, ¡wow! Eso sí, tienes razón. Y lastimosamente es lo más frecuente. Y es lo más común, es verdad. Lo más frecuente, ¿no? Generado por la culpa del adulto. Así es. Que hay que quitarle al adulto culpa. Y cuando hablo adulto hablo también de los maestros. O sea, claro, también los maestros sentimos culpa. Sí. Y miedo, porque finalmente también hay variables laborales, ¿no? Sí. Dicen, se van a enojar, ¿no? Y finalmente son clientes. Sí. ¿No? Espérame tantito. Pues estamos todos aquí no por la lana, estamos otra vez por el bienestar de este pequeño. Sí. ¿No? Entonces hay que hacer nuestro trabajo. Sí. ¿No? Entonces ese compromiso y esa claridad de mi objetivo, ¿para qué estoy aquí? Y eso abre la brecha a un tema en el cual tú eres especialista, Vander. Pero el divorcio es el camino más común y frecuente de una crianza llevada a través de disputas de poder, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Casi siempre es muy complejo. Háblame de divorcio, Vander. Yo tengo unas estadísticas de cuando hay esta neurodivergencia, neurodiversidad, o sea, dependiendo qué sea, en trastornos, por ejemplo, es del más del 90%, Vander. O sea, es casi un hecho que si tu hijo tiene un trastorno, como no vas a poder en pareja tener estas bases, ¿no? Porque también depende con quién caigas, pues casi es un hecho que hay divorcio forzoso, ¿no? Sí, claro. Aquí hay ¿Qué has visto? Platícanos, Vander. Necesitamos entender que la familia es un sistema. ¿Sí? Sí. Y que entonces cuando uno de los componentes no está funcionando, los dos componentes no están funcionando, el todo falla, el todo se compromete, ¿no? Sí. Total y absoluto. Entonces, sí, claro, los más vulnerables son los pequeños.
porque no tienen estas herramientas para afrontar de manera adecuada justamente como estas situaciones. Entonces, cuando mi papá le está gritando a mi mamá, cuando mi mamá ya le está reclamando al papá, ¿no? Pues obviamente lo que yo voy a resentir es angustia, ¿sí? Porque estos son mis dos cuidadores principales. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿No? Y nadie le explica a un pequeño justamente cuál es su intervención, que es nula, que no tiene nada que ver. Sí, ¿sale? Pero no se le dice. No. Y entonces él está en un mar o ella está en un mar de dudas, de preguntas, de emociones, o sea... Porque si hay cuestiones, digamos, graves, el papá le habla mal de la mamá a los pequeños. Y viceversa, mamá le habla muy mal. Sí. Se conocía como alienación parental y era un delito. Pues lo que necesitamos en principio es reconocer que el principal aliado que yo tengo para la crianza de este pequeño es justamente el papá y la mamá. Necesito entenderlo así, aunque yo ya no pueda llevarme bien cuando ya el amor ya se fue, sí. No importa, voy a tener un vínculo con esta persona y que tiene nombre y apellido. Sí. ¿Sí? Y en ese sentido, entonces, otra vez recuperar mi compromiso, no con mi expareja, sino con este pequeño. Y entonces, a partir de ahí, lo que necesitamos es generar acuerdos. El acuerdo sagrado. Total y absoluto. Que, obviamente, también hay ciertas reglas para el acuerdo, ¿no? O sea, no podemos tener acuerdos leoninos, ¿no? Entonces, sí, pues es como decir... voy a trabajar, vamos a hacer un acuerdo en el que voy a ser tu esclavo 100 años, ¿no? O sea, pues no. No. Ya no se vale el esclavismo, no vas a vivir 100 años, ¿no? O sea, a eso te refieres, ¿no? O sea, la pertinencia, o sea, que el acuerdo haya justicia, haya legalidad, haya temporalidad, haya como la vida, claridad, ¿no? Justo, y además, bueno, también que tiene que ver con el pequeño, porque yo voy a ver a mi hijo cada 15 días. Ok, pero entonces otra vez nos vamos a ir siempre al parque de diversiones, siempre vamos a estar comiendo rico, y jamás vamos a ver tarea, y jamás vamos a platicar de cómo te va en el colegio, y jamás vamos a ver a tus amiguitos. No, espérame tantito. Sí. Eso no puede ser. No. O sea, si el acuerdo de guardia y custodia dicta justamente que yo solamente voy a estar con mi hijo cada 15 días, eso no quiere decir que yo no pueda comunicarme contigo para ayudarte en tu tarea, para revisar cómo estamos allá, que vaya a la escuela a pedir informes, comprometerme con el pequeño. Sí. ¿No? Insisto, independientemente de que con la expareja no me lleve. Eso otra vez parece fácil, pero es más común y más frecuente de lo que parece, ¿no? Sí. Y la terapia de pareja yo creo que está muy desvalorizada hoy en día, porque yo creo que incluso en una terapia de pareja no se trata de lo romántico, no se trata de preservar una relación amorosa, que en algún caso quizás se pueda rescatar o se pueda solidificar. Lo importante es lo que pasa a nivel general con las personas y con las personas que trajeron al mundo, ¿no? Y reconocer justamente que cuando hay una pérdida, hay dolor. Sí. Hay personas lastimadas. Sí. ¿Vale? Y que cuando yo niego esa posibilidad de que yo haya lastimado o que yo esté lastimado, entonces no voy a poder generar un cambio. Sí. ¿Sabes? Si yo no reconozco en esta pérdida este dolor. Sí. ¿No? Si yo asumo justamente mi dolor y el dolor de la otra persona, sí. Entonces ahora sí. O quererlo trascender como tú quieres, ¿no? Yo pienso en una infección en la garganta y yo digo, no tengo, negarlo. Bueno, pues al rato va a estar en la madrugada la fiebre pero rica, ¿no? Y con todo y fiebre, no, me la quito con un baño de agua fría. Claro. Pues pero o sea, en 24 horas estás en el hospital si no lo haces bien. Sí. ¿No? Inyectándote mucho antibiótico. Sí, exacto. Y si no te mueres. Punto, ¿no? Entonces, una de las aportaciones de las que hablábamos hace rato, pues sí, también tiene que ver justamente con AA. El primer paso es reconocerlo. Sí. ¿No? Sí tengo un problema. Sí soy un papá violento. Sí soy un papá ausente. Sí soy una mamá agresiva. Sí soy una pareja que de verdad no soy pareja. Sí. ¿No? Todo es dame y yo no doy. No hay reciprocidad. ¿No? Sí. Entonces, si yo no reconozco, el cambio es imposible. Sí. Ojo, una cosa es reconocer y otra cosa es experimentar culpa. La culpa no nos sirve para nada, a nadie. Sí. ¿No? Ahí se aplica.
A nadie le sirve la técnica. Hay pocas, es la excepción de la regla. Última pregunta, mi querido Vander, porque ha sido todo un honor y un orgullo estar contigo, oye. A un mes de iniciado el ciclo escolar para la mayoría de instituciones, yo hablaba hace ratito fuera de cámaras contigo de que pues muchos niños pues estuvieron en Disneylandia literal y metafóricamente durante un mes o 2 meses. Entonces, cuando entran a la escuela y lloran y gritan, pues la mayoría de papás piensan que pues que ya los viste feo o los pellizcaste o se la pasa mal y qué está pasando, no tiene amigos, toda clase de pensamientos negativos alrededor de la escuela porque el niño llora o la niña llora. Y entonces yo siempre hablo mucho de esta Disneylandia, de decir, pues no es lo mismo levantarte a la hora que quieras que a otra hora. No es lo mismo tener que compartir horarios, espacios, amigos, maestros, a no tener que compartir. No es lo mismo que sea cuando quieres, como quieres, en donde quieres, cuando quieres, a la hora que quieres, a que haya establecimientos estructurados, ¿no? No es lo mismo la incertidumbre que la rutina, etcétera. Pero tú hablabas que también un niño en ese mes, en esos 2 meses, pudo haber estado en el infierno, Vander. Ciertamente. Pudo haber estado en contextos de violencia, en contextos de abuso, en contextos de todo tipo. Así es. Y eso se va a mirar justamente en este primer mes. Este primer mes es muy importante. ¿Va a salir así? Sí. En la pandemia y cada regreso a clases, digamos que pasa lo mismo. Hay un tsunami de pacientes, ¿no? Entonces, en el tsunami, ¿no? Lo primero que hace el agua es retirarse. Pero agarra vuelo. Porque... Pero entonces, cuando regresa, viene justamente una ola poderosísima, ¿no? Sí. Así ocurre también con nosotros. En las vacaciones la gente se va, ¿de acuerdo? Sí. Porque hay que ir al pueblo, porque hay que visitar Disneyland, sí, lo que sea, ¿no? Sí. Pero cuando regresamos a los 15 días de iniciar justamente el ciclo escolar, ¡fum! Sí. Oye, es que ya el profe Javi ya me lo acusó de esto, ya vieron aquello, ya vieron tal. Vamos a ver justamente, y entonces empezamos a revisar justamente las dinámicas que se implementaron en la vacación, y hay algunas atrocidades, de verdad que, o sea, se despiertan los pequeños, y como no hay quien los cuide, pues ahí está la tableta. No, yo tengo un caso que me platicaron, un muchachón que se echó un pastel completo de desayuno. No, imagínate, sí, claro. O sea, un pastel completo, Vander. O sea, fíjate, es hasta límite, ¿no? O sea, es terrible. No, estuvo bueno. O sea, uno no dimensiona, ¿no? Entonces, esos niños finalmente llegan a un aula. Aconséjanos, Vander. Danos luz, amigo. Dinos, ¿sabes qué? Pues primero no te lo tomes personal, no sé, o sea, hermano, o sea, ¿qué hay que hacer? O sea, échanos unos consejazos porque ya está el tsunami encima. Lo primero es justamente esto, ¿no? Despersonalizar el problema. Necesitamos hacer registros. ¿Qué es lo que estoy observando? ¿Cuáles son los comportamientos más repetitivos en este pequeño, ¿no? Y a partir de eso, entonces empezar a asociarlo, ¿de acuerdo? Con ciertas variables. A lo mejor sí hay un bully en mi salón, ¿no? Y no me he dado cuenta. Sí, ¿no? sí. A lo mejor no. A lo mejor de verdad tengo un grupo de alumnos armonioso, recíproco, que comparte. Y este pequeño sigue, ¿no? 6 horas con el carrito. Agarra, espérame, algo está pasando. Y entonces yo ya hice esta técnica y entonces yo le llamé la atención a partir de esto otro. Ya empezamos a jugar y el niño sigue. Aguas, esa evasión sí puede ser un indicador. Sí. ¿Sale? No es un reto personal para el profesor. Tú estás aquí para enseñar. Tú no eres coterapeuta. No vas a diagnosticar, no vas a... No. Vamos a educar simple y sencillamente. Y mi contribución es justamente poner la bandera roja. Algo está pasando. Sí. Pidan apoyo, profesores. Sí. O sea, no somos Superman ninguno de nosotros. Sí. ¿No? Y entonces, en la medida en la que nosotros podamos contribuir a un equipo, el beneficiado va a ser justamente este pequeño. Sí, porque ahí sí es donde entra una pertinencia, es decir, hacerle caso al profesional. O sea,
ya no, el terapeuta en jefe, el terapeuta nos dijo que hagamos 1, 2, 3 técnicas, ¿no? Bueno, hay que hacerlas. Ahí sí, eso sí sería la chamba de un maestro, por ejemplo. Sí, totalmente. ¿No? Y si no le entiendo, porque habló con tecnicismo, no te entiendo, dímela, bolitas y palitos. Sí, claro, el profesional debe tener esa habilidad. No por ego decir, bueno, sí te entendí, pero... Sí, no. Porque de verdad, a veces muchos colegas, me incluyo, o sea, sí caemos en esta soberbia, ¿no? Sí. De que con tecnicismos vamos a hacer entender y cambiar todo el mundo. No es cierto. Sí. Si nosotros tenemos un lenguaje lo más sencillo, lo más asequible posible, entonces sí, la opción que tiene el profesor para implementar las técnicas sugeridas va a ser distinta. Bien. Va a ser distinta. Afortunadamente hay escuelas como Movivens, y me consta, justamente que han tenido siempre esta apertura, ¿no? Sí, desde que venga el terapeuta y vea de manera directa hasta implementar a lo humanamente posible, profesionalmente posible, cada cosa, porque es en favor de un ser humano, de un niño. Así es. Niña. Así es, ¿no? Y que finalmente vamos a poner al país, ¿no? Sí, es nuestra aportación al mundo. Exacto. Sí. Así es. Muchísimas gracias. Vander, antes de irnos, recomiéndanos una película, recomiéndanos un libro, algo. Ok, hay una, no es una película bonita, de ninguna manera, es dantesca. Tenemos que hablar de Kevin. Esa es una gran película. ¡Wow! Esa está bien buena, pero está bien cruda, Vander, pero está buena, hay que verla, ¿eh? Sí. Y que tiene que ver justamente con estas prácticas que como mamás y que como papás tenemos y que no reconocemos en nosotros. Que ya se normalizaron. Es correcto. Que hasta generacionalmente ahí sí se las doy buena a algunas corrientes. ¿No? Bien. Entonces, digo, para abrir boca, ¿no? Muchísimas gracias, Vander. Al contrario, muchas gracias. Muy complacido. Queridísimos, pues muchísimas gracias. Escuchamos al experto preguntar, hacer reflexión y sobre todo pedir ayuda. No nos hace menos, no nos hace vulnerables, o quizás sí nos vulnerabiliza, pero hay que saber vulnerabilizarnos con quien hay que vulnerabilizarse. Porque de ese tipo de decisiones valientes y complejas es donde se hacen los grandes cambios. Yo no tengo mucho más que agregar, más que recomendar, vamos a agregar a la descripción la clínica y los links de nuestro querido invitado del día de hoy, y pues acérquense, busquen, hay esta y algunas otras opciones que pueden ser muy benéficas para los adultos y para los niños. Sin más que agregar, chicos, como siempre, despertosos, el profe Javi se retira diciéndoles chao.